estamos en comunicación con Marcela Ojeda, Alejandra Castillo y Rudy Castillo. Somos los dos Castillos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo andan los castillos? Todo muy bien por acá. Bueno, gracias por atendernos. Imagino que estarás con muchas consultas también, porque es muy interesante el estudio que hicieron junto a Fernando. Sí, es verdad, en estas épocas siempre son días complejos, pero bueno, siempre agradeciendo el espacio en todos los medios para poder charlar de este tema, que sin duda nos preocupa un montón, porque con Fer arrancamos hace aproximadamente 9 años a trabajar este tema. Ya en aquel momento nos parecía que era relevante, haciendo periodismo de calle. Y ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí, sí. ¿Vos nos escuchás? Ah, ahora sí los escucho bien. Ah, bien, bien. Bueno, y les decía que hace 9 años, cuando arrancamos con este tema, lo notábamos como muy importante y que no se hablaba mucho, porque con Fer hace ya varios años que hacíamos móviles, y notábamos que en la vía pública habían aparecido muchos suicidios. Hoy quizás no se dan tanto puertas afuera, pero sigue siendo un tema importantísimo porque siguen siendo la principal causa de muerte violenta en la ciudad de La Plata. Marcela, ¿con qué escollos se encontraron cuando emprendieron esta tarea nada sencilla de decir, bueno, vamos a relevar? ¿Por dónde empezaron a buscar y cuáles fueron los problemas que tuvieron que sortear, los más importantes por lo menos? Mira, el problema más grande para trabajar este tema es la falta de información. El tema suicidios, no hay alguien que junte los datos y que los dé de forma oficial, al menos en la provincia de Buenos Aires. A nivel nación lo hace el Ministerio de Seguridad, pero en la provincia es mucho más complejo. Entonces tenemos que ir a buscar datos por distintos lugares: al Ministerio de Seguridad bonaerense, a la Procuración, al Ministerio de Salud. Tenemos que acudir a nuestras fuentes que hemos, bueno, logrado a lo largo de todos estos años, pero es muy difícil que nos pasen los datos. Entonces realmente, por más que lo pidamos como información oficial, ¿no? Y como información pública, aún así es muy difícil acceder a los números y es muy dificultoso la tarea de alguna manera reglarlos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy artesanal que venimos haciendo a lo largo de todos estos años, y después abordar a las familias, abordar a las víctimas, por ejemplo, a personas que hayan intentado quitarse la vida y que no lo consiguieron. Bueno, es un tema muy delicado y que además es un tema tabú, porque cuando empezamos a trabajar incluso hasta con los equipos de salud que laburan en los hospitales y que hacen un gran trabajo con los pocos recursos que tienen, cuando vas a hablar de estos lugares de suicidio, todo el mundo baja la voz, lo trata con mucho cuidado. Incluso hay como una falsa premisa, ¿no? De que si nosotros hablamos de suicidio, los suicidios se van a multiplicar. Lejos de eso, si hablamos con responsabilidad y con datos y ayudando a través de los medios de comunicación que hay para poder abordar el tema, lo hacemos responsablemente, podemos ayudar a... Marcela, Sí, los escucho. ¿Ustedes me ahí está. escuchan? Ahí Sí, sí, está. sí. Sí, sí. Se había cortado justo. Bueno, les decía que eso, básicamente, el problema número uno es los números, cómo se acceden a ellos. Y el segundo, que es un tema tabú, entonces es Ujú. difícil de abordarlo en los distintos espacios. Marcela, ¿qué tal? Nada, primero felicitarlos a vos y a Fernando por este gran trabajo, porque la realidad es que antes de que hablemos con vos, hablamos un poco con Ale, esto de lo que mencionaba recién, ¿no? Quizás la falta de datos oficiales en las autoridades, justamente, que es a quienes quizás les tiene que corresponder. Y en este sentido te quería consultar que a raíz de este trabajo que vienen realizando, si alguna autoridad, si alguien del Ministerio de Salud los ha contactado para poder hacer un trabajo en conjunto, teniendo en cuenta que, bueno, ustedes, más allá del trabajo periodístico, están poniendo sobre la mesa números que realmente alarman.
Mira, del Ministerio de Salud no. El año pasado sí nos habían convocado de la Municipalidad de La Plata porque, bueno, hace algunos años con FER también habíamos impulsado la creación de un observatorio de suicidios y de resiliencia, junto con la concejal Ana Castañeto, que falleció ya lamentablemente hace algún tiempito. Mm. Bueno, con ella habíamos de alguna manera creado, hicimos el proyecto y la verdad que había estado muy bueno y se creó el observatorio. Nos convocaron el año pasado, compartimos los datos, intentamos seguir teniendo contacto con el observatorio, lamentablemente nunca más nos respondieron los mensajes, pero lo cierto es que aplaudimos que haya este tipo de iniciativas porque le hacen muy bien a la población. Berizo viene trabajando muy bien en torno al suicidio, han reducido el 50% los Mm. casos de un año al otro, que realmente es algo para destacar. Pero bueno, lamentablemente en la ciudad de La Plata y por parte de las autoridades de salud no hemos tenido ningún contacto. Igualmente, nosotros tampoco esperamos comunicación por parte de ellos. Nosotros nos conformamos con ser comunicadores y hacer prevención y trabajar para reducir los casos. Para mí, yo prefiero que no me llamen por teléfono y que se apliquen políticas públicas. No es nuestra intención figurar en lo más mínimo, pero bueno, nosotros seguimos laburando en este sentido porque creemos que se puede dar una mano a las ONGs, a las escuelas, a las víctimas. Creemos que es por ahí, que este es el camino. Marcela, de todos estos años que vienen analizando el tema, ¿qué les ha llamado la atención de la evolución del fenómeno? Más allá de los números puntuales, vos me dirás si ha habido un crecimiento importante o no, pero digo que ustedes mirando los datos, analizándolo, ¿qué es lo que les llama mucho la atención? O quizás nada, no sé. Mira, varias cosas me están llamando la atención últimamente y con Fed coincidimos en esto. Eh, Hace algunos años notábamos en la franja etaria más 65, que era lo que sucedía con los adultos mayores, Hmm. con los abuelos, con las abuelas, jubilados, jubiladas. Nos llamaba mucho la atención este número porque decíamos, ¿qué está pasando en este sector puntualmente? Y notábamos cuando hacíamos el relevamiento de que mucha gente grande que decide quitarse la vida, estas decisiones en algunos casos están anudadas a cuestiones de salud, dolencias que permanecen en el tiempo o la soledad que atraviesan las personas cuando ya tienen más de 70 años, 80 años, y de pronto decíamos, son cuestiones en las que se podría trabajar, ¿no? ¿Por qué estas personas terminan quitándose la vida? Es algo que todavía nos sigue haciendo mucho ruido y me parece que sobre todo en estos grupos etarios se puede elaborar desde otros lugares, ¿no? Incluso nosotros uno de los temas que siempre nos planteamos es la cuestión de la muerte digna, que en nuestro país todavía no ha tenido una discusión seria al respecto, y cuando hablamos de personas grandes que quizás están atravesando una enfermedad terminal y que sienten mucho dolor y que nuestro sistema de salud no le puede dar quizás la respuesta que se merece, ellos terminan tomando la decisión de quitarse la vida a veces muy violentamente, incluso muy cerca de sus familias, entonces queda golpeado el núcleo más próximo y son heridas que no se terminan de cerrar. Entonces decimos, ¿por qué hay que llegar a esta situación? ¿Por qué no trabajamos de una buena vez o por lo menos abrimos el debate para ver si estamos preparados como sociedad para discutir sobre este tema? Eso sin duda es uno de los temas que más nos ha llamado la atención, y después lo que pasa con los jóvenes, los adolescentes, que muchos terminan tomando la decisión dentro de las instituciones escolares. Sin ir más lejos, cuando nosotros arrancamos a trabajar este tema, un caso que nos impactó mucho fue el de la adolescente que se quitó la vida en el Colegio Nacional. Bueno, el año Ay, sí. pasado, dentro de esta estadística, una niña, también una estudiante del Colegio Nacional, intentó quitarse la vida en el mismo establecimiento, muy cerca de donde había ocurrido lo de la otra chiquita de 15 años, y uno dice, ¿no? Cuando atraviesan tanto dolor
y no hay intervención por parte de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quiénes están fallando? Están fallando claramente las autoridades y está fallando también la sociedad y el grupo humano que acompaña, ¿no? Bueno, esas cuestiones sí nos siguen llamando la atención porque es lamentable que dentro de una institución tan grande y con tanto prestigio vuelvan a aparecer este tipo de situaciones a ver, hace muy poquito estuve en una charla que dio la mamá del adolescente que se quitó la vida en aquel momento y hablaba del poco contacto que tuvo con la institución luego de que ocurrió esto y que ella siente de que no se hizo nada y que no cambió nada en la institución. Y bueno, lamentablemente el año pasado volvió a ocurrir un caso similar, ¿no? Qué locura. Si hablabas de la eutanasia recién, y fíjate, Uruguay es un país que siempre va un poquito más adelante, chiquito y todo como es, va siempre un poquito más adelante que nosotros. Ellos ya lo van a poner en práctica. Quizás por los números sea más sencillo todo por algunos Sí. acuerdos políticos, ¿no? Funcionan mucho más regularmente en Uruguay. Cruzando el río uno ya podría tomar esa decisión con dignidad, como bien planteaste vos, Marcela. Bueno, como Mira, siempre, sí, decime. No, que eso te decía, que qué importante de que en otros lugares del mundo y no tan lejanos a la Argentina ya se puedan plantear estos debates, incluso se pudo avanzar en este sentido y nosotros que quizás tenemos estructuras más grandes y tenemos quizás más recursos para poder implementarlos, bueno, todavía siga siendo un tabú hablar de ese tema o que no se permita charlarlo y debatirlo con nuestros legisladores, ¿no? Bueno, me parece de que en estos momentos de fuertes cambios, pues también podemos hablar de estas cuestiones y me parece que le haría muy bien a nuestra sociedad poder plantearlo, pero también poner el presupuesto que se necesita para Sí, claro. mejorar la salud pública y específicamente la salud mental. Sí, sí, sí. Mira, y aparte te obligan a incurrir en la ilegalidad. Yo conozco gente que con diagnóstico de ELA recientemente, eh, que, que tuvo que ponerse de acuerdo con la gente conocida, amiga, había médicos en ese grupo y ayudarlo a transitar ese último tramo de otra manera, digamos, ¿no? Pero fíjate desde qué lugar que podría evitarse tranquilamente. Marcela, Totalmente. te agradecemos muchísimo este ratito que nos regalaste y bueno, vamos a seguir en contacto, por supuesto, para muy de cerca el trabajo de los dos. Abrazo enorme y gracias por estos minutos que son sumamente valiosos para la gente que está atravesando una situación difícil. Y déjame agregarte algo más. Si conocen a alguien que está pensando en el suicidio o si ustedes mismos están atravesando un mal momento, hay líneas de asistencia gratuitas a las que se puede asistir y es el 135 a nivel nación. Y si no, en la provincia de Buenos Aires se cuenta con el 0800 222-5462, que muchas veces no se conoce esta línea telefónica y que puede ser una herramienta para salvar vidas. Muy importante. Gracias, Marcela. Un beso enorme. Abrazo. Beso gigante. Bueno, Marcela Ojea, periodista de La Plata, que junto a Fernando Tocho, otro colega bastante reconocido de la ciudad, llevan este registro de suicidios y tienen un libro, Hablemos de Suicidio,